Buenas noches. Gracias si te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy con una joven muy talentosa invitada. Le acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga Ale, buenas noches. Buenas noches, amigo, y buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en un programa más de Martes de Derecho por el CUEG. Y esta noche, bien lo dices, tenemos a una joven y brillante abogada que nos viene a hablar del Sistema Nacional de Cuidados, un tema por demás interesante. Hablar de los cuidados es abordar este tema que ha tenido gran relevancia en la agenda pública y jurídica de nuestro país porque pues está inmersa en la vida de la mayoría de nosotros. Históricamente mm, ha sido una actividad muy invisibilizada y ha recaído en gran medida y de forma desproporcionada a las mujeres. De este tema nos viene a profundizar nuestra extraordinaria invitada, que ella es Carolina Montserrat Galicia, y me voy a permitir presentárselas. Ella se ha desempeñado actualmente como concejala, perdón, en la alcaldía Coyoacán, donde preside las comisiones de Juventud y Deporte, así como la Comisión de Modernización Administrativa y Digital. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la Facultad de Derecho, con estudios de posgrado en Derecho Fiscal. Cuenta con experiencia profesional como auxiliar contable. En el ámbito legislativo se desempeñó como asesora de Jorge Álvarez Maínez durante la 65 legislatura, participando en el análisis y desarrollo de iniciativas y agendas parlamentarias. Su presencia en el espacio público se ha consolidado a través de su participación en diversos medios de comunicación, entre los que destacan Televisa, Foro TV, Milenio, Radio Chilango y en la plataforma Sin Filtro, así como en distintos espacios digitales de alcance nacional. Ha participado en múltiples foros y proyectos dirigidos a juventudes, tanto en calidad de ponente como en funciones de coordinación, promoviendo espacios de diálogo, formación política y participación ciudadana. Las principales causas que impulsa se centran en la defensa y promoción de los derechos de las juventudes, las mujeres y las infancias, con énfasis en el fortalecimiento de la participación política y la representación de nuevas generaciones. Caro, qué gusto en verdad que estés aquí. Ya deseaba que llegara este día para tenerte como invitada y hablándonos de este sensacional tema que es el Sistema Nacional de Cuidados. Por eso es que me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿qué podemos entender por cuidados? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, saludo a toda la audiencia y agradezco la invitación a la maestra Alejandra y al profesor Vicente. Muchísimas gracias, muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Y pues justamente pues hoy vamos a hablar del sistema de cuidados, un tema muy relevante pero poco mencionado, y sobre todo reconocido. Y lo primero que hay que entender es que cuidados pues es toda la acción de asistir o de proteger a las personas y que todos en algún hemos cuidado, hemos sido cuidados y además en algún punto de nuestras vidas vamos a cuidar. Y esto sí es un trabajo y que desgraciadamente pues esta forma de sistema de cuidados pues recae muchas veces en las mujeres, ¿no? Lo cual nos pone en un panorama de desigualdades, de que no estamos en las mismas circunstancias, pero sobre todo de un tema que ya es una omisión legislativa, porque existe el proyecto, pero no se ha querido legislar en esta materia. Entonces, por eso es que hoy sobre la mesa vamos a poner el Sistema Nacional de Cuidados. Gracias por venir, Caro. ¿Cuál sería actualmente, desde tu punto de vista, la problemática de esto?
Ok, la problemática principal es una muy buena pregunta porque la principal problemática, una, como ya lo mencioné, omisión legislativa desde el 31 de diciembre del año 2023 tenían nuestros legisladores para sacar la Ley Nacional del Sistema de Cuidados, lo cual hasta la actualidad, hoy 21 de abril del año en curso, no ha pasado y se tiene el proyecto ahí parado, ¿no? Es principal problemática. ¿Por qué? Porque el proyecto existe el tema, pero nadie lo quiere tocar. La segunda problemática, ¿cuál es? Aquí debe de existir una corresponsabilidad tripartita entre el gobierno, entre las empresas y entre la sociedad en general. Hoy no existe así. El tema de cuidado se vuelve algo en la familia, que tú tienes que buscar tu red de apoyo, que tú tienes que ver quién te va a cuidar al hijo mañana y a quién es a la primera que acudes normalmente, pues a la abuelita, ¿no? A los abuelitos, pues acudes a ellos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que arrastras a tu grupo cercano o a tu red de apoyo a que incluso deje de hacer cosas de su vida personal para dedicarse a dar los cuidados a otras personas, a terceras personas. Y no porque esto sea malo, no, pero sí tenemos que poner sobre la mesa este tema porque específicamente hablemos de las mujeres. Cuando una mujer es mamá, desgraciadamente o buenamente, muchas mamás se quedan en casa mientras el esposo sale a trabajar, ¿no? Las mujeres se quedan, cuidan a los niños, van por ellos a la escuela, les dan de comer y bueno, todo la jornada laboral, ¿no? Pero ¿qué pasan con aquellas mamás que sí van a trabajar y que llegan a casa? Pues ahí están teniendo una segunda jornada laboral, jornadas laborales que no son remuneradas y que además que no están reconocidas. ¿Por qué mencionaba hace rato que algo tripartito que funcione entre tres niveles? ¿Por qué? Porque tanto el gobierno tiene que sí subsanar ciertas cosas que están pasando, quitaron las estancias infantiles, por ejemplo, ¿no? Hoy en algunas alcaldías existen, por ejemplo, los CASIS, donde puedes dejar a los infantes y te los cuidan un rato y les enseñan y demás. Pero también no esto nada más se reduce a temas infantiles, tenemos adultos mayores, tenemos personas con discapacidad, tenemos otros grupos que son muy vulnerables que hoy necesitan este sistema nacional de cuidados. Y un sistema nacional de cuidados que no ha querido ser aprobado. Dos, cuando hablamos de las empresas, ¿qué estamos diciendo? Necesitamos ver el tema de licencias de paternidad y también de maternidad, porque ambos tienen las mismas responsabilidades. Entonces tenemos que hablar de cosas que sean equitativas e igualitarias para ambas partes. Y la tres, la sociedad, justamente esta parte de buscar tus redes de apoyo, saber a quién acudir y demás, pero que no todo puede recaer en la abuelita, que no todo puede recaer en el hermano mayor o en aquella persona que confiemos por ser responsable para cuidar hoy al menor de edad o para cuidar al abuelito o incluso a algún familiar o persona con discapacidad. Hablabas hace un momento de que existe una ley del sistema de cuidado. ¿Podrías hablarnos un poquito de esta ley y también si está vigente o no está vigente? ¿Qué pasa con ella? Sí, esto es apenas un proyecto, es un dictamen que, como coloquialmente lo conocemos, está en la congeladora, que habían puesto, justamente como hace rato lo decía, habían puesto como fecha límite para que se pudiera legislar sobre esta materia el 31 de diciembre del año 2023. Cosa que no ha pasado, que hasta el día de hoy únicamente tenemos un proyecto que sigue caminando, que la construcción de esta ley se sigue haciendo porque todavía no es algo que ya está estipulado, pero que ahorita está en camino justamente una consulta para, vaya la redundancia, consultarle a todos los ciudadanos en qué servicios se necesitan en sus alcaldías, en sus colonias, que los puedan ayudar a funcionar mejor en temas de cuidado. Entonces, esto es algo que se está todavía construyendo, pero que nuestros legisladores no han querido acelerar, ¿no? Y sí, cuando tienes esta responsabilidad de ser legislador, pues aún tendrías que cambiar muchísimo más las cosas para cambiar y dejar esa huella pues dentro de la ciudad, ¿no? Claro, ¿qué deberíamos de hacer para ser más solidarios? Lo dices muy bien, todos en algún momento vamos a necesitar de estos cuidados. ¿Ya contempla la ley algo de esto, este proyecto de ley, o habría que agregarle algunas cosas más? Sí considera bueno, primero la primera pregunta que decías de para ser solidarios y demás, creo que todo empieza desde casa, en poder
compartirle a nuestros familiares, primero que existen los cuidados, cosa que tal vez no todas las generaciones lo vamos a entender de la misma forma, pero sí hay que empezar a contarles qué es un sistema de cuidados y por qué existe y cómo vamos a poder lograr eso también poniéndonos en los zapatos de las demás personas, ¿no? Si vamos a la escuela y tenemos el compañerito que pues, no sé, se me ocurre, no puede ir a la fiesta porque tiene que cuidar al hermanito menor, pues es ponernos en sus zapatos, ¿no? A los que hemos tenido que cuidar en algún momento a nuestros abuelitos y así, pues justamente buscar esas redes de apoyo o incluso exigirle a nuestras autoridades que tengan esos centros o espacios donde hoy los adultos mayores puedan estar. Esta ley sí prevé cosas, pero las prevé desgraciadamente de forma general. ¿Qué es decir general? Voy a poner un ejemplo muy burdo, pues es que necesitamos más árboles. Sí, pero ¿cómo que más árboles? Lo estamos dejando muy abierto. O sea, ¿por qué más árboles? Exactamente, ¿qué árboles? ¿Dónde necesitamos más árboles? Tal vez no es lo mismo un árbol en la Cuauhtémoc sobre Reforma a uno en Iztapalapa, no sé, se me ocurre Escuadrón 201, ¿no? No contexto. Entonces, eso pasa hoy con la ley del sistema de cuidados, que todo lo están dejando muy abierto a necesitamos, es que es urgente, es que ocupamos, sí, pero ¿dónde principalmente? Ya tenemos un diagnóstico exactamente de a lo mejor dónde hay muchas más personas que necesiten un sistema de cuidados aquí en la Ciudad de México, en ciertas alcaldías, cuántos casos tenemos en cada alcaldía, cuántas casas del adulto mayor tenemos, qué centros tenemos para, pues para poder cuidar a nuestros infantes. Todo eso es lo que se necesita diagnosticar, que sí visibilicemos que no son las mismas cosas que están pasando en Iztapalapa, las que hoy están pasando en Gustavo Madero, que tenemos que ver cuál es el caso específico de cada alcaldía y que todo eso hace que hoy la Ciudad de México exista y podamos ni siquiera vivir, sino más bien sobrevivir en esta ciudad tan caótica. Mm. Hace un momento, Caro, comentabas, pues a veces la doble jornada que tienen algunas mujeres. Y sabemos que históricamente las mujeres, pues han asumido la mayor carga en este tema de los cuidados. Esta ley, ¿cómo busca que este sistema pueda reducir esa desigualdad en relación a ellas? Pues primero que nada, lo que busca es, primero, que todos los cuidados no recaigan en las mujeres. Sí visibilizar que todos somos cuidadores, tanto las mujeres como los hombres. Una parte muy especial y muy fundamental de todo esto es que no por ser mujeres, entonces te toca cuidar al papá, entonces te toca cuidar al niño. No, es sí esta parte de hacernos responsable ambas partes sobre lo que hay que luchar. Si nos estamos quejando justamente de esta parte de que la tarea de cuidados recae mucho en las mujeres, es desde casa hacer parte de las tareas y de las labores a nuestra pareja, a nuestros papás, decir, ok, y esto sí de verdad, y voy a hacer mucho hincapié en esto, pero es que esto sí inicia desde casa, porque sabemos nosotros, incluso como abogados, que la ley se ve muy bonita escrita, que es maravillosa, pero que la práctica también es otra. Y a nosotros como ciudadanos y además como abogados nos toca así llevarla a la práctica. Entonces, no nada más es que se vea hoy muy bonita en una ley de Sistema Nacional de Cuidados, sino llevarlo a la práctica. ¿Y cómo va a ser? Desde casa, que podamos interrumpir todas estas desigualdades. Que hoy el gobierno puede empezar con esto de igual y homologar las licencias de paternidad y las licencias de maternidad. Porque sí, el papá también tiene derecho a estar desde el día uno hasta el último día con la mamá de licencia de maternidad. A veces los papás tienen muchísimo menos semanas que la mamá. Obviamente se entiende esta diferencia, porque pues bueno, uno es el que tiene al bebé 9 meses y demás, pero el papá también tiene esa responsabilidad de acompañar el proceso. Y si desde el no estamos apoyando estas licencias de paternidad, eso lo único que causa es como un efecto paraguas, que si desde arriba no estamos apoyando en algo, pues vamos a ir arrastrando todo esto y por eso es que llegamos hasta los círculos de confianza en donde vamos a acudir, vuelvo, con la mamá o con la abuelita a pedirle que nos pueda ayudar o pueda subsanar una responsabilidad que primero era de uno, pero que ahora ya se la pasamos a las otras partes, ¿no? Claro, si yo te dijera, por ejemplo, personas mayores, infantes, personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad especial que requieran atenciones, ¿habría algún diagnóstico que tú conozcas por alguna alcaldía como, como un ejemplo?
No, no hay un diagnóstico, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, desde el Consejo de la Alcaldía de Coyoacán, el año pasado yo presenté un punto de acuerdo, porque justo los concejales podemos proponer puntos de acuerdo dentro de nuestra alcaldía, y yo presenté un punto de acuerdo justamente para pedirle a la alcaldía que se hiciera un diagnóstico de todo esto. ¿Cuántas personas con discapacidad tenemos? Me voy a enfocar un poco en el tema de Coyoacán, pero ¿cuántas personas tenemos hoy con temas de discapacidad en Coyoacán? ¿Cuántas infancias tenemos? ¿Cuántas personas mayores? Y es un punto de acuerdo que hasta la fecha sigue parado una vez más. ¿Por qué? Porque para las autoridades no es importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque también cuesta. Y es algo que justamente sabemos que cualquier política pública se necesita dinero. Y es un tema incómodo hoy para las autoridades. ¿Por qué? Porque para hacer más casas del adulto mayor, para hacer más guarderías y demás, se necesita un presupuesto. Presupuesto que debe ser aprobado. Sabemos que va casi casi a año vencido, ¿no? Ya, ya se aprobó lo que vamos a hacer este año, pues ya se aprobó en lo anterior. Entonces, ahora sí que si queremos proponer alguna otra cosa además, espérate al próximo año para que ahí puedas meter cuál es tu prerrogativa o qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, sí se metió ejemplo de Coyoacán estos datos, pero son datos que hasta la fecha no se han podido obtener porque siguen parados y sí son muy importantes, porque a fin de cuentas, para atacar el problema necesitamos conocer con qué contamos o qué, a quiénes grupos son los que tenemos que apoyar y no nada más porque creemos o queremos ya un sistema nacional de cuidados. No, es porque se tienen las herramientas, pero si no nos dan todos esos datos, tampoco podemos aventarnos así sin a la ya se va, por decirlo. Mm. Esta ley, Caro, me gustaría preguntarte si solamente contempla a aquellas personas que tienen esta obligación o a veces no la obligación, pero que son los que realizan los cuidados, o también se refiere al derecho que tienen las personas a ser cuidadas. Esta ley contempla ambas partes, a los cuidadores y a los que son cuidados. Y lo que principalmente también se está buscando con esta ley y que es algo muy, muy importante es reconocer al derecho al cuidado como un derecho humano. Porque sí, porque todo momento hemos cuidado. Entonces, sí contempla ambas partes, pero también algo muy importante que se debe reconocer y destacar de esta ley es que se busca que sea reconocido el derecho al cuidado como un derecho humano. Claro, creo que es muy difícil ser diferente cuando no podemos ver o no podemos caminar. Si la mayor parte de la población no tiene ninguna de estas características, como que les pasa desapercibidos, ¿no? Yo veo con frecuencia en los lugares públicos que ni siquiera tenemos pues el cuidado de tener sillas de ruedas o lugares visibles para las personas que no pueden porque lo hacen muy lento o porque no pueden caminar. ¿Cómo podríamos hacerle ya en el caso de nosotros como sociedad civil para participar? Súper. Pues primero que nada, como sociedad civil, lo más importante es no quedarnos callados. Siempre hablar y expresar todo lo que sentimos. ¿Por qué? Porque hay cosas que están mal y sí tenemos que visibilizarlas. Si seguimos en una sociedad conformista, en donde, bueno, es que está pasando esto, pero pues de aquí para mi casa, como yo estoy bien, no pasa nada, ¿no? Ya cruzando la calle, pues mientras yo siga bien y mi familia bien, no me voy a meter en nada. Al contrario, debemos ser diferentes. Debemos sentar esa semillita en la sociedad. ¿Y cómo va a pasar? Contagiar a las demás personas. Desde visibilizar oye, ahí no te puedes estacionar porque hay rampa. Oye, acuérdate que mi vecino es, no sé, de la tercera edad y no puede bajar las escaleras, pues yo lo estoy viendo, pues lo ayudo. Y el simple hecho, siento, ni siquiera siento, estoy segura, y ustedes más que nadie lo debemos saber, los mexicanos somos muy solidarios. Lo hemos visto en desastres naturales, lo vemos en ciertos temas, incluso en redes sociales, cuando salen a ofender a un mexicano, bueno, coloquialmente hablando, saltan todos los mexicanos, ¿no? Entonces, el mexicano por naturaleza es solidario, pero sí hay que contagiar a las personas en cómo deben de ser, en también cuál es lo correcto, cuál es el deber ser de nosotros que hoy tenemos como sociedad civil de Leo, porque no seamos expertos en el tema, no vamos a hablar, no porque no seamos abogados o no tengamos alguna licenciatura específica en algún tema, digamos, no, pues no me atrevo a opinar. Simplemente opinamos porque todos lo hemos vivido.
porque a todos nos ha tocado de mayor o menor medida y porque a todos en algún punto hemos visto algún hecho o alguna historia de cuidado que incluso nos ha tocado el corazón y qué es lo que hoy tenemos que dejarle a las personas, en decirles qué podemos hacer para mejorar eso, en cómo volvernos incluso nosotros parte de esos círculos de confianza en donde mi hermano, en donde el papá, la mamá puedan acudir a nosotros porque saben que ahí vamos a estar para ellos, pero que también se den cuenta que necesitamos regular esto del Sistema Nacional de Cuidados, porque todos estamos expuestos de que en algún punto, pues todos nos vamos a volver personas de la tercera edad y vamos a necesitar que nos cuiden. Pero a lo mejor también, pues ya tuvimos hijos o ya se tuvieron hijos y demás, y también se volvieron personas cuidadoras, ¿no? Entonces, eso se vuelve como un círculo en donde todos pasamos en algún punto por alguna estación y que si seguimos en esto, pues el gobierno se va a seguir lavando las manos sin que hagamos una responsabilidad de estas tres partes para poder tener todos un mejor sistema de cuidados. ¿Y cómo funcionaría esto? Desde tener lavanderías populares, desde tener comedores, desde que tengamos centros de cuidado cerca de nuestra casa, todo eso se vuelven lugares donde uno puede aplicar el Sistema Nacional de Cuidados. Incluso algo muy sonado fueron pues justo el tema de las utopías, ¿no? Que ahí había lavanderías y demás. Sí, es un proyecto padre, pero no funciona cuando nada más existe en una alcaldía. Tenemos 16 alcaldías y tenemos que ver la situación de las 16 alcaldías. Hace rato comentabas, Caro, que esta ley está en la congeladora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿El Estado, no obstante esto, ha implementado algún avance? ¿La alcaldía donde estás, tenemos algún beneficio, algo para estos cuidadores? ¿O hay que esperar a que salga la ley? Todo ese tiempo, pese a que esté en la congeladora y pese a que hay una omisión legislativa, se han hecho diferentes parlamentos por parte de la sociedad civil y de otros legisladores, se han hecho parlamentos abiertos, se han hecho foros para poder informar a la gente sobre qué es el Sistema Nacional de Cuidados, qué es lo que está pasando, a dónde pueden acudir en caso de sí se ha hecho este tipo de foros informativos. En casos de alcaldías, por ejemplo, pues no, es algo muy interesante porque, por ejemplo, los viernes últimos de cada mes, pues los pequeños no van a la escuela, ¿no? Sin embargo, las trabajadoras, pues de las alcaldías, pues tienen que ir a trabajar, ¿no? Y hay veces que tienen que llevarse al niño o a la niña y a que esté ahí, ¿no? ¿Y por qué no poner sobre la mesa justamente que tal vez el último viernes de cada mes, en una casa de cultura de las alcaldías, se pueda poner un centro de cuidado para los pequeños que no van a sus clases, ¿no? Entonces, hasta la actualidad no se ha visto ninguna herramienta desde Coyoacán, por ejemplo. Desconozco si en otras alcaldías esto ha pasado, pero al menos a nivel Ciudad de México, lo que sí ha existido mucho es difusión del tema, foros y parlamentos abiertos para decirles y construir junto de la mano de la sociedad civil qué es lo que está pasando hoy aquí en la Ciudad de México. Vamos a hacer un corte. Es muy breve. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy con nosotros la licenciada Carolina Montserrat Galicia Yelán, quien propone al foro el tema la necesidad de un sistema nacional de cuidados. Claro, yo quiero hacerte una pregunta que a mí me inquieta mucho, sobre todo en una etapa reciente, como que la cuestión mental se ha hecho como de mayor atención. ¿Le estaremos dando importancia dentro del sistema de cuidados a la salud mental? Sí, a ver, desde luego, claramente no se le está dando ningún peso a la salud mental cuando estamos hablando de cuidar. ¿Y por qué? Porque preguntémonos a nosotros mismos cuánto tiempo libre nos queda después de cuidar a los demás, después de estar toda la tarde con los niños, después de cuidar a nuestro abuelito toda la tarde y demás, cuánto tiempo nos queda a nosotros para desempeñarnos o desarrollarnos como seres individuales, ¿no? Para estudiar la maestría, para seguir estudiando la licenciatura, para salir con los amigos, incluso para la vida social. No se toca el tema de salud mental
Y con eso también podemos hablar de cómo queremos mejores ciudadanos o una ciudad más sana si no tenemos una buena salud mental. Si el día de nuestra ciudadanía, que nuestras poblaciones puedan estar, eh, no gasten 20, casi 2 horas de trayecto para llegar a su trabajo, para estar ahí tal vez 8 horas y que se avienten otras 2 horas de regreso a su trabajo, ¿no? Ahí ya hablamos que perdieron 4 horas de su día en el tráfico, en la lluvia, en el solazo, en los diferentes contextos, pero simplemente el estrés que genera, la incomodidad y todas las preocupaciones de córrele para llegar por el niño a la guardería o córrele porque ya tenemos que ir a X o Y lugar, no estamos valorando la salud mental de las personas. Y mientras esto siga pasando, vamos a seguir en este círculo vicioso, en sobrevivir y sobrevivir a como estamos acostumbrados hoy en la Ciudad de México, que todo el tiempo a donde voltemos son 7 de la mañana y toda la gente está corriendo. El metro se está cayendo literalmente, ¿no? No, vamos incluso a otros estados y se nos hace raro a nosotros como capitalinos ver que la gente está tranquila o cómo es su modo de vivir y demás, pero aquí en la ciudad estamos acostumbrados a cómo maneja la gente en general, a que para la gente el rojo es pues pásate pero con cuidado y el amarillo es pues vas esto, o sea, porque así estamos acostumbrados a vivir en esta ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una buena salud mental, porque estamos poniendo por encima el trabajo, en quedar bien con el jefe, en que no me vayan a correr porque pues tengo que pagar colegiatura, tengo que pagar X o Y cosas, y son cosas que también debemos de tocar. ¿Y cómo va a pasar esto? Justo también, si hablamos del Sistema Nacional de Cuidados, vamos a poder hablar mejor de una salud mental. ¿Por qué? Porque los cuidados no es una carga individual. Es algo colectivo que tenemos que construir y que tenemos que atacar en conjunto. No nada más una persona debe de cargar todo eso. Mm. Y justo ahora que hablas de cargas, Caro, pues como bien dices, muchas veces las personas que están cuidando, pues dejan de realizar sus actividades normales, a veces tienen que faltar a su trabajo para seguir cuidando a la persona que a lo mejor está enferma, necesita llevarla pues al médico, algunas terapias, y pues no hay nadie más que lo pueda hacer. Y incluso a veces hasta, y la mayoría de las veces hasta ponen de su dinero. ¿Esta ley contempla alguna remuneración o algún beneficio para las personas cuidadoras? Justo hay ahí un tema muy central y que le gusta, creo, mucho a este gobierno, y es que no basta con dar dinero o dar apoyos si no atacamos el cambio de fondo, ¿no? Si seguimos por encimita, pues esto va a seguir igual porque pues, la gente está bien y no hay de nosotros nos incomodamos, ¿no? Tenemos que ver cómo se va a organizar el cuidado de la sociedad y sobre todo cómo vamos a atacar esas desigualdades en las que hoy vivimos. La actual ley no habla específicamente de un apoyo que se les vaya a dar, pero justamente es algo que debemos de construir y que se puede proponer ahorita, porque recordemos que lo que está ahí es un proyecto de decreto, que aún la ley está en construcción y que por eso se están haciendo estas consultas, para ver qué es lo que falta, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que tal vez ya existe en algunas alcaldías. Entonces, si aún no lo contempla, son cosas que sí podemos ver de qué forma se puede contemplar, porque vuelvo a lo mismo, el tema presupuestal, y siempre, siempre va a haber, el presupuesto va a ser nuestra pared o nuestra barrera que por más que nosotros queramos hacer, híjole, un montón de cosas, si nos topamos con la barrera de pública que nos dice sí, pero es que necesitas dinero. Híjole, bueno, ok, entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione o cómo organizamos mejor a la sociedad para que a todos nos pueda ir bien? Y cuando yo hablo de todos, ok, estamos involucrando al gobierno, estamos involucrando a las empresas y nos estamos involucrando a nosotros como sociedad. Claro, en alguna ocasión escuché una palabra o una frase que dice envejecer dignamente. ¿Cómo podemos hacer para que se incorporen muchas ideas? Porque lo dices muy bien, hay muchas cosas que hacer, pero ¿cómo podríamos hacerle para que en un futuro se incorporara en esta ley? Perdón, se me cortó un poquito, entonces no escuché bien la pregunta. Con mucho gusto la repito, Caro. En alguna ocasión escuché una frase que decía que
hay que aprender a envejecer dignamente. Desde luego que también eso implica un cambio de mentalidad, pero ¿cómo poder incorporarlo esto en una probable futura ley? Ok, pues a ver, primero que nada, yo creo que qué es lo que necesitamos el día de mañana. No para que piensen como nosotros queremos que piensen, pero sí podemos construir con ellos en qué es lo que vamos a necesitar el día de mañana, ¿no? Justamente cuando hablamos, por ejemplo, ahorita de envejecer, ¿no? De las personas mayores, pues cómo nosotros hoy, más jóvenes, podemos hacer que el día de mañana esas personas lleguen a una vejez más digna, en una vejez en donde no se tengan que preocupar por dónde van a estar, porque pues ya no se pueden quedar solos en casa, porque pues bueno, no sé, se les corren muchos más riesgos o demás. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy para garantizarles que tengan una vejez más un derecho humano y que ellos sepan que tienen derecho entonces a poder asistir a la casa del adulto mayor, pero que no es una casa del adulto mayor que les quede a 10 15 minutos y que como persona mayor no es fácil mover tan fácil, ya sea transporte público, ya sea, pues ya muchas personas incluso no manejan, y tampoco para estar dependiendo del hijo o del nieto que te puedan llevar a estos lugares, pues cómo hacemos que esto funcione más cerca, cómo hacemos grupos de apoyo tal vez en el parque de la esquina o más grupos en diferentes puntos estratégicos donde la gente de la tercera edad pues puede envejecer dignamente y se puedan acercar a estos espacios sin tener que depender pues de sus cuidadores. No sé si sí resolví la pregunta o me fui por otro lado, profesor. No, yo creo que sí, muy bien. Muy bien, Caro. Oye, Caro, ¿y esta ley en su generalidad, a qué sectores de la población beneficia más? Beneficia principalmente a tres sectores, pero son las infancias, son las personas con discapacidad y a las personas de la tercera edad o las personas mayores, ¿no? Pero también a las personas cuidadoras, porque justamente volvemos al tema principal, no se reconoce este trabajo, esta segunda jornada laboral. Entonces, en total estamos hablando de cuatro sectores. Y el último es del que menos se habla, porque cuidar, pues no es un favor, ¿no? No es porque eres mi hijo o porque te quiero mucho, pues te cuido al nieto, ¿no? Pues no, es una carga, es una responsabilidad y es un trabajo. Caro, bailamos. Sí. Fíjate que veo con mucho agrado que en algunos, no en todos, pero que en algunos parques de la ciudad la gente de manera espontánea organiza clases de baile, un poco también para tener un ingreso, aunque sea modesto el pago, pero esta creatividad de la gente hace comunidad, ¿no? Podríamos tomar estas ideas en algo tan sencillo como reunirnos para bailar en el parque, para otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y es que todos sabemos hacer algo, desde pintar, desde cantar, desde lo que se les ocurra, pero todos sabemos algo. Todos tenemos algo que aportar a esta sociedad. Ahora imaginemos la sociedad perfecta en donde Uy, y la próxima semana, pues la vecina, Juanita, que es súper buena cocinando, pues a lo mejor nos va a abrir las puertas de su casa y juntos vamos a hacer un pastel todos juntos, ¿no? No lo sé, pero pensemos en esta sociedad, en cómo sí se debería de ver, en qué es la ciudad que soñamos. Y también es algo que nosotros podemos poner ese granito de arena, en juntarnos con nuestros vecinos, en siempre, todo problema tiene solución, pero muchas veces necesitamos un líder o alguien que tome acción y que ponga el ejemplo para contagiar a las demás personas. Si nosotros nos volvemos líderes, pues sí, como esas estrellitas en nuestras colonias, en nuestra sociedad, pues vamos a contagiar a las demás personas.
Entonces, claro que sí, podemos tomar esos ejemplos. Hay incluso propios talleres que dan en el gobierno de la Ciudad de México o en las alcaldías que tú como vecino puedes solicitar que te lleven esos talleres, o esas actividades deportivas a un, lugar en específico y el gobierno está obligado a dártelo porque pues son totalmente gratuitos y todos podemos acceder a ellos, ¿no? Ahora, si no queremos estar dependiendo de que sí podemos, no podemos porque ya todo el mundo quiere y demás, pues bueno, nosotros mismos podamos tener esa iniciativa de que si somos buenos en algo, lo podemos implementar ahí en esos grupos y generar comunidad, generar sociedad y entre nosotros hasta nos vamos a volver un grupo de apoyo y un grupo de cuidado entre nosotros mismos, porque no dudo que esas personas que van hoy a las casas del adulto mayor sepan más de entre ellos de sus vidas que sus hijos incluso ya. ¿Por qué? Porque nos volvemos ese círculo de confianza, porque esa es la primera persona que vamos a recurrir si tenemos un problema, si nos sentimos tristes, si algo nos pasa, les llegamos a tener mucho más confianza a ellos que a nuestros propios hijos o a nuestros propios hermanos. Mm, sin duda alguna es, Caro. Y conforme a tu experiencia, ¿tú cuáles crees que serían los principales retos y desafíos que tendrían que librarse? Pues número uno, para que esta ley saliera a la luz y número dos, para poder implementarla y hacerla del conocimiento de toda la sociedad. Pues primero que nada y el principal reto que yo veo es que los cuidados muchas veces dependen de nuestra capacidad económica o de nuestra red familiar. Es decir, si tenemos la solvencia económica para que nuestro niño vaya a clases extracurriculares hasta las 6 de la tarde, que es cuando salimos de trabajar, estará. Pero quien no tenga esa capacidad económica, pues no va a poder estar. Entonces, ese es un gran reto que nos encontramos. Otro reto es visibilizar que lo que se está haciendo es un trabajo, que no, repito, no es un favor, es un trabajo, es una segunda jornada o primer jornada que se está haciendo y sobre todo que es poco valorado. Tenemos que redignificar lo que hoy está pasando con el cuidado desde nuestras casas. Además, otro gran reto que está mal distribuido. Está mal distribuido el sistema de cuidados. ¿Por qué? Porque sigue recayendo principalmente en las mujeres. Porque las mujeres son las que se quedan en casa, porque la abuelita es a la que mayor confianza le tenemos y porque bueno, te tocó ser hermana mayor y no importa, haz la escuela en línea porque te tienes que quedar a cuidar a tu hermanito y demás. Bueno, pero no, pues te tocó, ¿no, hija? Ni modo. Entonces, sí recae muchas veces de mayor en las mujeres y sí es nos hemos enfrentado, ¿no? Y además de esto es que limita fuertemente el desarrollo personal, económico y profesional que repito, pues dejamos muchos de lado porque en ese momento vamos a priorizar el bienestar del menor, el bienestar de la persona de la tercera edad o el bienestar de la persona con discapacidad. Pero ya dejamos nosotros de ponernos como un ente principal y nos pasamos a segundo plano. Entonces, esos cuatro, porque no hay voluntad hoy de nuestros legisladores para poder vaya la redundancia, legislar sobre este tema, porque ya sabemos de la problemática, porque conocemos cómo podemos atacar o cómo dejar el precedente de cómo mejorar la vida de las personas, de darles justamente, como decía hace rato el profesor Vicente, pues sí, que lleguen a la vejez de una forma digna, ¿no? Menos despreocupados, que no se tengan que decir, híjole, el día de mañana, ¿qué va a pasar? Eso es lo que podemos hacer el día de hoy. Y mientras siga existiendo esta omisión legislativa y no haya voluntad por parte de los legisladores, de erradicar y de bombardear el problema, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir sobreviviendo en una ciudad donde, pues, a ver qué pasa el día de mañana, porque hoy ya llegué a casa y el día de mañana, pues, esperamos llegar otra vez con bien, ¿no? Bien dicho, Caro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Antes de darte la palabra, mi querida amiga Ale, nos vamos. ¿Quieres decir algunas palabras para despedir el programa? Nos vamos, amigos, sí, con todo gusto. Agradecer, por supuesto, a nuestra maravillosa invitada, la licenciada Carolina Lian, que nos ha hecho reflexionar esta noche con este importante tema de el reconocer el cuidado como un pilar fundamental para el bienestar social y hablar de este sistema nacional de cuidados, pues es hablar, como ella lo menciona, de justicia social, de igualdad y de dignidad humana. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Caro, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos honraron con su presencia en este programa. Gracias a Miguel, por supuesto, en los controles técnicos.
Claro, con tu intervención tan entusiasta, estoy seguro de que muy pronto esa ley verá la luz. ¿Quieres decir algunas palabras para despedir el programa? Sí, claro que sí. Pues agradecer a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy, pero sobre todo a los grandes conductores de este programa. Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo decirles a la audiencia que no hay que soltar este tema, hay que estar muy al pendiente y sobre todo sentar esas bases para hacer una mejor sociedad. Muchas gracias. Amiga linda, tenemos salvación con estos jóvenes tan entusiastas. La verdad que sí, y aparte tan comprometidos con la sociedad, con su trabajo y preparadísimos. Tienes razón, tenemos esperanza y qué maravilla tener a jóvenes como la que nuestra invitada de esta noche, que ojalá vas a ver, Caro, que vas a llegar muy, muy, muy lejos. Nuevamente, muchas gracias, Caro. Ya la escucharon a la licenciada Carolina Montserrat Galicia Ilán, que esta noche de martes 21 de abril del año 2026 trajo a el foro el tema, la necesidad de un sistema nacional de cuidados. Soy Cue, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.